Hola, soy Charlie Galdona y esto es Actitud Ganadora para Emprendedores. Hoy voy a mostrarles un tutorial de lo que estoy haciendo, que es el nado en aguas heladas. Hoy va a ser una inmersión nomás porque el lago está totalmente congelado, así que hay que hacer un huequito y meterse, pero bueno, algo que estoy empezando a hacer desde este año es nadar con el agua helada y es espectacular. La verdad que hace poco que largué el traje, o sea, lo hacía con traje, y hace poco que largué el traje, probé un día y me di cuenta de que lo puedo hacer. Así que, bueno, les voy a mostrar de qué se trata en este entorno espectacular del Oosterplas de Bloemendaal, en Holanda. Básicamente lo más importante es traerse un termito con té, un mate, lo que sea, pero algo caliente para la salida. Vestirse rápido, o sea, dejar las capas de la ropa que te vayas a poner ya preparadas de antes, porque si te pones a pensar ahí cuando saliste es complicado. Y obviamente, como dicen en todos lados, pero uno a veces se quiere embalar y estar más tiempo, es ir de a poco y tampoco empujar demasiado los límites, ¿no? O sea, decir, bueno, voy a estar 2 minutos, bueno, estás 2 minutos. Capaz que sabés que podés quedarte más tiempo y que podrías aguantar, pero quédate 2 minutos o 3 minutos, de a poquito. Y ahora, por ejemplo, no se puede nadar porque hay mucho hielo, voy a romper un pedacito, pero en el caso de poder nadar tiene que ser también limitado, porque ahí exigís mucho más energía del cuerpo, así que eso es importante. Importante también calentar antes. Yo hago un ritual ahí de tipo saltos militares, creo que se llama en español, jumping jacks, y hago más o menos 50, y después hago unos movimientos de Wim Hof, que es en el horse stance, que es como si estuvieses sentado arriba de un caballo, y ahí moves las manos para un lado y para el otro, una especie de jaca que te da mucha energía y como que arranca ese fuego interno y sentís que el cuerpo está produciendo calor, que es lo que vas a necesitar para compensar un poco. Después la sensación es espectacular. En video obviamente no se ve, pero sentís que el cuerpo entra en un estado de, no sé, como de flow, y estás ahí en ese momento. Sirve mucho para tratar la ansiedad. También dicen que para la depresión y otras cosas, y enfermedades por el lado cardiovascular y todo eso es espectacular, porque obviamente todos los vasos del cuerpo se ponen en acción. Ahora voy a arrancar con el calentamiento. Ya tengo el martillito para darle al hielo. Ahí ya dejé el té pronto y ya servido. Y bueno, ahí está la ropa en el orden en que me la voy a volver a poner. Hoy no voy a usar gorro. Casi siempre está bueno usar un gorro si vas a estar en una inmersión nomás. Si hay mucho frío afuera, hoy justo levantó, estamos arriba de 0 grados y el agua está en el entorno de 2 grados. Así que bueno, afuera no hace tanto frío y está bien. De todas formas, a la salida está bueno ponerse un gorro porque por ahí perdemos mucho calor. Y también me pongo unas botas, no son unas botas, son unas medias de neopreno y unos guantes. En el caso de la nadada de ice swimming no te dejan, ahí tenés que estar solo de short y gorra. Pero bueno, es para esa carrera en específico, ¿no? Pero para el resto, la verdad que está más bueno. A mí por más que ya me entrené bastante con esto del frío, pero las manos no le agarro la onda para que vuelvan a calentarse rápido. O sea, me lleva media horita, me lleva después. Entonces, bueno, con los guantes ayuda un poco. Y para la salida, las medias también está bueno porque me las dejo, me visto, me dejo esas medias de neopreno y después que terminé de ponerme todo, ahí me pongo las medias y las botas.
acá no voy a poder entrar. Hay como 15 centímetros todavía. Vamos a probar más acá. Acá tenemos la piscinita ya lista. Ahí vamos, despacito, que llegue más o menos a la cintura, está bueno para que te dé para poner los pies. Y ahí hay que respirar despacito, intentar bajar las pulsaciones y relajarse y centrarse. Casi nunca hablo nada, obviamente ahora para explicar nada más, pero simplemente sentir lo que el cuerpo está viviendo. Después se te pone todo el cuerpo rojo, eso no pasa nada, normal. Y bueno, es importante darle medio rápido a la secada y abrigada para no enfriarse innecesariamente. Y eso es todo, acá, en este entorno espectacular, en el Oosterplas, en Bloemendaal, en Holanda. Bueno, yo soy Charlie Galdona, uruguayo, y viviendo esto de nadar en el hielo, que está espectacular. Se los recomiendo a todos. Acá puedes ver que te queda todo rojo. Impresionante cómo se activan todos los vasos. Bueno, ahora vamos a vestirnos. Bueno, acá estoy vestido. Es importante vestirse lo más rápido que puedas. Sobre todo si hay viento afuera, viste que a veces la sensación térmica es bastante baja y ahí eso me parece que puede ser un poco peligroso. Y es importante intentar calentarse a poquito. Eso que te dicen de no meterte, por ejemplo, en una ducha caliente de golpe o algo así, porque puede ser jodido. Otra cosa que es importante es el intentar prepararse para el after drop, que es lo que estoy sintiendo ahora. Son 3, 4, 5 minutos después de que saliste. Ahí el cuerpo se enfría más de lo que se enfrió cuando te metiste en el agua fría. Y eso te dura unos minutos, entonces está bueno ahí generar calor. En el método de Wim Hof casi siempre sugieren hacer más movimientos de estos del horse stance. Yo hago un poco de eso, me tomo el tecito caliente y bueno, obviamente hay que intentar ir viendo y regulando el cuerpo. Otra cosa que hago es comer antes, 1 hora antes, no mucho obviamente, ¿no? Pero yo que sé, una banana y alguna otra cosa. Intento no hacerlo con el estómago totalmente vacío. Sí, obviamente haber digerido eso, pero me parece que es importante tener un poco de comida antes. Yo empecé hace más o menos 7, 8 meses con el método Wim Hof, fui a un workshop y estuvo espectacular. Y ahí que me quedé totalmente enganchado. Lo estoy haciendo todos los días. Lo primero que hago en la mañana cuando me despierto es 3 rondas de respiración. Es eso, pueden bajar la app, es gratis, o ver videos de YouTube, pero es básicamente respiraciones fuertes, como una especie de hiperventilación, y después al final largás el aire, no todo, pero casi todo, y aguantás. Y es increíble que el cuerpo de a poco, cada vez más, y llegás a estar más de 3 minutos sin respirar, inclusive más todavía. Pero bueno, lo importante es cada uno es diferente, o sea que de repente para alguien 1 minuto es mucho, y para otros 3, 4 minutos es algo que lo pueden hacer todos los días. Pero lo importante es
la constancia con el método, porque es algo que si lo haces un par de días, bueno, no funciona. Tiene ese elemento que es el de la respiración, tiene el elemento de las duchas frías, empezás de a poquito, 15 segundos, o sea, te duchás con agua tibia, caliente, normal, y al final lo terminas con agua fría. Empezás de a poquito hasta que llegues a 2-3 minutos de agua fría, que está muy bueno. Y eso te va, además de potenciar las defensas en estos tiempos, que está bueno, te va entrenando el cuerpo a la tolerancia al frío, y bueno, después te puedes exponer a temperaturas más frías. La clave es entrenarse a estar de alguna forma un poco más cómodo en lo incómodo, porque es una situación incómoda, pero bueno, te ayuda a entrenar la resiliencia para todos los ámbitos de la vida.